Quinta esencia. Grenouille, de pie sobre el podio, no escuchaba. Observaba con gran satisfacción el efecto de un fluido completamente distinto y mucho más real, el suyo propio. Como correspondía a las dimensiones del aula, se había rociado con gran cantidad de perfume, y el aura de su fragancia se derramó con gran fuerza a su alrededor en cuanto hubo subido al estrado. La vio. De hecho, la vio incluso con los ojos, apoderarse de la primera fila de espectadores y avanzar hacia el fondo hasta impregnar las últimas filas y la tribuna. Y todos cuantos quedaban impregnados, el corazón de Grenouille saltaba de alegría, experimentaban una transformación visible. Bajo el hechizo de su aroma cambiaban, sin que ellos lo supieran, la expresión del rostro, la conducta y los sentimientos. Quienes al principio le habían mirado con descarado asombro, le contemplaban ahora con ojos más benévolos. Quienes antes le observaban apoyados en los respaldos de sus asientos, con el ceño fruncido y las comisuras de los labios hacia abajo indicando crítica, ahora se inclinaban hacia adelante con una expresión infantil en el semblante relajado. E incluso en las caras de los miedosos, los asustados, los hipersensibles, que antes le habían mirado con horror, y su estado actual aún les inspiraba escepticismo, se advertían indicios de cordialidad y hasta de simpatía cuando su aroma los alcanzaba. Al final de la conferencia todo el auditorio se puso en pie y estalló en un aplauso frenético. ¡Viva el fluido vital! ¡Viva Taillade Espinasse! ¡Arriba la teoría fluidal! ¡Abajo la medicina ortodoxa! Esto gritó la culta población de Montpellier, la ciudad universitaria más importante del mediodía francés, y el marqués de la Taillade Espinasse vivió la hora más grande de su vida. Pero Grenouille, que ahora bajó del podio y se mezcló con la gente, sabía que las ovaciones iban dirigidas a él, exclusivamente a Jean-Baptiste Grenouille, aunque ninguno de los vitoreadores presentes en el aula tenía la menor idea de este hecho.
Muy buenas noches, yo soy Sergio Puga y les doy la bienvenida desde algún lugar de la Ciudad de México y desde algún momento de la segunda semana de noviembre de 2015. Bienvenidos al ya octavo bloque de Quintesencia, de esta Quintesencia dedicada al perfume de Patrick Süskind. Ya vamos bastante avanzaditos. Y antes de entrar a hacer la revisión sobre las lecturas, esta semana les compartí 3 bloques. Uno de ellos no estaba planeado, pero cuando estuve haciendo una relectura me pareció fundamental ese bloque, entonces decidí incluirlo. Y antes de revisar, quiero platicarles de la música que escuchamos para ilustrar esos bloques. En el bloque 6, lo que escuchamos fue de Dreadful Shadows, una canción que se llama Dusk o Oscuridad, que en principio no está basada en el libro, no creo que esté basada en el libro, pero también me gustó mucho cómo hizo sentido con el fragmento que les leí. Dreadful Shadows es un grupo de Alemania, es un grupo que ya desapareció. A mí la verdad es que me gustaba muchísimo Dreadful Shadows, el proyecto de Sven Friedrich. Nada más tuvieron como 4 discos más o menos y eran muy buenos. Actualmente Sven Friedrich, que era el líder y el vocalista, tiene un proyecto que se llama Seraphim y que hace música bastante interesante. Lo he explorado poco, pero suena rico lo poco que he escuchado. Para el bloque 7 lo que utilicé como ilustración fue algo de Mortis, la canción se llamó Parasite God, Dios Parásito, y Mortis es un artista noruego que ha ido como evolucionando su proyecto. Al principio hacía música como mucho más ambiental y poco a poco se ha ido como rodeando de más gente. Ahora está teniendo más presencia con su parte vocal y parece que le está pegando más a un tipo de música industrial y medio electrónica. Y finalmente, para este bloque 8, lo que utilicé nuevamente para ilustrarlo fue el soundtrack del perfume, de la película del perfume. Esta canción en particular se llama Living Grass. Es prácticamente el último track del soundtrack. Hoy les voy a platicar mucho de la interpretación que yo le he estado encontrando a este libro. Ahora sí nos vamos a meter a lo que se conoce como metalectura, que es ir rescatando estos símbolos que va tirando el autor como piedras para que uno haga una segunda interpretación y tratar de buscar qué otro mensaje nos está tratando de comunicar. Antes que todo, quisiera hablarles muy poquito de Patrick Süskind, porque es una figura como escritor muy elusiva, es muy evasivo, no da entrevistas, no se sabe mucho de él. Bueno, ya con esto se estarán dando cuenta de que es un escritor vivo. Él nació el 26 de marzo de 1949, actualmente tiene 66 años. Entonces es un actor vivo, pero no le gusta dar entrevistas, ha rechazado algunos premios y demás, y lleva una vida más como solitaria. Es un personaje que le ha gustado rodearse de una especie de misterio. Y como formación, él es historiador, tiene estudios de historia medieval y de historia moderna, y es hijo de un escritor. Entonces, por aquí tiene ambas vertientes, la herencia como escritor y la formación como historiador. Y desde aquí podemos ir rastreando cuáles pueden ser sus intereses. Si uno es historiador de la Edad Media, forzosamente tiene que tener una relación muy estrecha con la historia de la Iglesia cristiana, que durante la Edad Media fue la única institución que sirvió como resguardo prácticamente para la cultura de lo que fue destruido durante el Imperio Romano. Fue la estructura que pudo preservar la mayor cantidad de la herencia cultural de la historia de Europa. Así que ese es el primer punto que tiene a mi favor la interpretación que yo le estoy encontrando. Y para empezar, quisiera hacer un repaso de lo que ha pasado en el libro hasta este punto en donde hasta donde estoy llegando en el último relato, que es cuando conoce al Marqués de la Tailla de Espinaz, cuando regresa de su aislamiento y que él está ubicado en la ciudad de Montpellier, en la ciudad, digamos, culta de la Francia del siglo XVIII. Entonces, lo que ha pasado hasta aquí es, lo que hemos visto es el nacimiento de Grenouille, cómo al principio fue rechazado o fue dado en adopción, lo recibió el padre Terrier también lo rechazó y lo mandó
a una especie de hospicio con Madame Gaillard, que es esta mujer que carece del sentido del olfato por un golpe que le dieron de niña, una mujer fría y sin sentimientos, pero con un sentido peculiar de la justicia. Después, ya cuando es más grande, Grenouille, Madame Gaillard también se deshace de él y lo entrega con Grimal, que es un curtidor, una persona que trabaja con las pieles. Después de pasar un tiempo con Grimal y sobrevivir, busca la manera de hacerse en el camino de un perfumista, que es Baldini, Giuseppe Baldini, donde empieza a acercarse por fin a lo que le interesa, que es experimentar con los olores, aprovechando que Baldini es un perfumista. Tras 3 años de estancia con Baldini, ocurre el primer asesinato de parte de Grenouille. Después de 3 años de estar con Baldini, lo abandona con la intención de partir hacia Grasse a refinar sus conocimientos como perfumista, pero en el camino decide aislarse, irse a una montaña en solitario, en donde él está muy contento viviendo únicamente para sí, hasta que ocurre la tragedia de que descubre que no tiene olor. En ese momento él recibe como un shock, porque no puede creer que no tenga olor, como teniendo la nariz más dotada del mundo, él mismo carece de olor. Entonces decide regresar con los seres humanos para replicar el olor humano y él adquirir un olor propio. Entonces decide ir a la ciudad capital, digamos, de los perfumes, que es la ciudad de Grasse, de la que tanto le platicaba Baldini, pero en el ínter se le atraviesa la ciudad de Montparnasse, que es donde va a hacer una escala como para hacer dinero y va a tener algunos experimentos con los olores. Aquí en Montparnasse va a descubrir va a inventar la receta para replicar el olor humano, un olor que a lo largo de la novela va a ir perfeccionando y que le va a ir dando matices para que las personas detecten un aura de acuerdo a lo que él necesita, a la respuesta que él necesita que le den. Y prácticamente en este punto estamos en la novela. El argumento de toda la novela en general es este personaje que tiene un olor muy fino, el mejor olfato del mundo, que él mismo carece de olor y que va asesinando personas para tratar de conseguir el mejor aroma humano, que no parezca ni siquiera humano, sino más bien divino, para adueñarse de él y pues prácticamente dominarlos a todos. Ese sería el argumento central. Entonces, sería como la historia de un asesino serial. Ese es básicamente el argumento del libro completo. Hasta aquí no hay dificultad, hasta aquí cualquier persona puede interpretar la historia, pero ahorita yo les voy a hablar de algunos puntos en los que al parecer hay un segundo mensaje que nos quiere revelar Patrick Süskind a partir de la forma en que él narra la historia. Entonces, vamos a revisar por qué escogí los fragmentos que escogí y darles algunas claves de cuál es la interpretación que yo estoy encontrando. Recordarán que en bloques anteriores yo les dejé algunos extractos que les mencioné como claves de lectura y que íbamos a retomar después. Justamente este es el momento en el que vamos a retomar esa parte. Y les cuento que desde mi perspectiva, Süskind está mandando un mensaje que tiene que ver mucho con la religión. A lo largo de todo el libro va mandando un mensaje de dualidades y que tienen que ver estas dualidades con el bien y el mal, con Jesucristo y con el demonio, con la iglesia. Vienen muchas dualidades que tienen que ver con lo religioso. Y ahorita les voy a repasar estas claves de lectura que yo les comenté en bloques anteriores. Voy a tratar de hacer un repaso sobre las claves que les fui diciendo en los bloques anteriores. Por ejemplo, les pedí que se fijaran en que la historia se desarrolla en París y se desarrolla en el siglo XVIII. Si ustedes piensan en otra forma en cómo se le conoce a París se le conoce como la ciudad luz y al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Revisando dónde nace Jean-Baptiste Grenouille, él nace, lo primero que hace Patrick Süskind es describirnos justamente el lugar donde nace y nos habla de que antes era un cementerio, el lugar donde
Al principio era un cementerio que se conocía como el Cimetière des Innocents o Cementerio de los Inocentes, y después este Cementerio de los Inocentes se derrumba, quedan todos los esqueletos expuestos, y encima de lo que reconstruyen ahí hacen un mercado de víveres, ¿de acuerdo? Pero tomen en cuenta mucho este nombre de Cementerio de los Inocentes. Voy a empezar a meter justamente con cómo se conecta esto desde el punto de vista religioso. Les decía antes que París se le conoce también como la ciudad de las luces, la ciudad luz, perdón, y al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. La luz siempre es un atributo, digamos, de los principales dioses, es un atributo divino, la luz en cualquier religión. El Cimetière des Innocents, si ustedes recuerdan la historia de Jesús, si han leído los evangelios y conocen la historia de Jesús, antes de que naciera, hubo una gran matanza de inocentes, lo que se celebra el 28 de diciembre como el Día de los Santos Inocentes. Se supone que a Herodes el Grande le anunciaron algunos profetas que iba a renacer el rey de los judíos y que prácticamente lo iba a destronar. Él se sintió amenazado y ordena que se haga una gran matanza de los niños que estuvieran entre 0 y 3 años, me parece. Y por esta razón, justamente María y José salen huyendo para evitar que a Jesús, entre ellos, lo maten en Jerusalén. Siguiendo bajo este tema, piensen que Grenouille nace en el peor lugar posible para nacer, este mercado de víveres, este París apestoso, no hay peor lugar para nacer. Es un hijo ilegítimo, porque no conocemos al padre, y nace en la clandestinidad, que esto justamente va ligado también con el nacimiento de Jesús. Acuérdense que Jesús, hoy en los nacimientos cristianos nos ponen muy bonito un nacimiento con borreguitos y el río y todo adornado muy bonito, pero en la realidad el lugar donde nace Jesús es el peor lugar, nace en un establo, que igual podemos pensar que es un lugar infinitamente apestoso como para que un bebé llegue al mundo. Esta parte de que es un hijo ilegítimo, aunque desde el punto de vista dogmático Jesús es hijo de Dios, en realidad no tiene un padre biológico carnal. Entonces también Jesús era un hijo ilegítimo y clandestino, porque tuvieron que esconderse para que naciera. Otra curiosidad, cuando descubren a Grenouille y agarran a la madre muere decapitada. Podríamos decir que su antecedente directo muere decapitada. Igual, volviendo a las referencias sobre los evangelios, el antecesor de Jesús es Juan Bautista, y Juan Bautista muere decapitado. Y ya que hablamos de Juan Bautista, pues está la referencia también muy clara del nombre de Jean Baptiste, que quiere decir Juan Bautista. Ya les había comentado también que Grenouille, el nombre de Grenouille, quiere decir rana en francés, y la rana es un animal anfibio, un animal que vive en el mar y la tierra. Entonces aquí ya puede haber una referencia a toda la dualidad que se va a estar manifestando a lo largo de todo el libro. Finalmente, dentro de las claves que estoy encontrando desde el capítulo 1, desde la primera parte del primer bloque de narración, es que nace entre pescados. Si se fijan bien, actualmente el símbolo del cristianismo son pescados. El símbolo del cristianismo es un pescado. Entonces poco a poco va tomando forma toda esta idea que yo fui encontrando y que fui rastreando alrededor del libro, de que tiene un mensaje religioso y que hay una especie de burla o cuestionamiento sobre la religión cristiana a lo largo de todo el libro. Si seguimos avanzando, la historia se va desarrollando en 4 partes. El libro, desde un punto de vista formal, Patrick Süskind lo dividió en 4 partes. Esta puede ser una alusión a los 4 evangelios. Recuérdense que en la Biblia, en la historia de Cristo, está repartida o se cuenta en 4 versiones, que son 4 evangelios. Este libro también está contado, digamos que en 4 partes. La primera parte se desarrolla en París, y es en París donde todos los personajes prácticamente lo rechazan
Aquí también podríamos encontrar una referencia a un pasaje bíblico, un pasaje evangélico, digamos, en que le dicen a Jesús que nadie es profeta en su propia tierra. Final de cuentas, él nace en París y en París todo mundo lo rechaza. Apenas estamos en el segundo, digamos, subcapítulo dentro de la primera parte y ya van todas estas claves. Si revisamos la actitud del padre Terrier, que puede ser una referencia completa a la iglesia, tiene una doble actitud también, tiene una actitud dual. Por una parte, en un principio, cuando ve al niño dormido, se hace toda la fantasía de todo lo bueno que le puede suceder a esta visión idílica de la familia y demás, y en cuanto despierta, pasa una repulsión absoluta. Entonces podríamos pensar que pasa del amor al odio en un instante, hasta que lo rechaza. Ahora, ¿recuerdan la parte que les leí, el fragmento que les leí, en donde él está en el cobertizo y tiene el pasaje de la madera, en que por primera vez se enfrenta directamente al olor de la leña? ¿Recuerdan cuál era el oficio de Jesús en su infancia? ¿O cuál es el oficio del papá y del niño Jesús? Pues Jesús era carpintero. Aquí puede haber otra referencia y otra conexión con la historia de Jesús. Otra curiosidad que les había mencionado. Casi ninguno de los personajes, prácticamente ninguno de los personajes que van acompañando a Grenouille, incluyendo a Grenouille, tiene una descripción física detallada. Dentro de las características literarias, únicamente literarias, de la Biblia, está la carencia de descripciones físicas. En la Biblia es un rasgo notable que no existen descripciones físicas. No se describe a Jesús, no se describen a los apóstoles, no se describen profetas, no hay descripciones físicas. Y en este libro de Patrick Suskind tampoco hay muchas descripciones físicas. Los únicos personajes a los que llega a describir físicamente a detalle son a las víctimas, a las dos víctimas principales. Esta podría ser otra referencia a que tenemos que voltear a ver de dónde, con quién está conectando. Otra conexión es, si recuerdan, la vida, los detalles de la vida del periplo de Grenouille, llega un punto en el que se vuelve virtualmente inmune a las enfermedades. Tiene que lidiar con el antrax, tiene que lidiar con quemaduras, se cae en un pozo. Después cuando se da cuenta de que no puede destilar todos los olores y que empieza a pustular y demás, tiene varios encuentros con la enfermedad, pero no le hace nada, es virtualmente inmune. Entonces podemos ir viendo que aunque es un personaje que nos lo pinta en primera instancia como humano, también tiene un aspecto no humano. Termina por ser un híbrido. Volvemos al tema de dualidad. No sabemos si realmente es humano o no es humano, porque a final de cuentas, desde un sentido real, todas las personas, todos los humanos deben tener aroma, y él no lo posee. Ahora, también puede haber dentro del texto un juego de palabras. A final de cuentas, el libro está basado en perfumes, en aromas, y un sinónimo para aroma y para perfume puede ser esencia. Y la esencia, ya como palabra, la esencia puede tener una connotación también espiritual. Entonces, si él carece de perfume y carece de aroma, también carece de esencia. O es todo esencia, según se pueda ver. Otra conexión que encuentro es que, a pesar de que lo acompañamos al personaje a lo largo de toda su vida, es un personaje carente de vida sexual. Volvemos a la referencia a Jesús. En los evangelios no se hace ninguna referencia a que él tenga alguna vida sexual, al igual que Grenouille. Otra conexión que podemos encontrar es que tenemos grandes periodos de la vida de este personaje de Grenouille perdidas. La verdad es que lo vamos acompañando, sí, a lo largo de su vida, pero muchas de las cosas van en función de los otros personajes. No le damos un seguimiento directo a la vida de Grenouille. Por ejemplo, hay muy poquitos rasgos de de la parte que nos describe como su infancia. Tenemos acceso a sus sensaciones, tenemos acceso al rechazo, tenemos este periodo de la madera, tenemos el periodo en el que está aprendiendo de Baldini, pero en realidad no sabemos mucho de su vida. Lo mismo pasa con Jesús. Realmente los evangelios, si ustedes los revisan,
están basados en la vida de Jesús, pero abarcan un periodo de 3 años nada más, que es a partir de que regresa del desierto, de su exilio en el desierto, tiene ahí su iniciación, y es lo que empieza a hacer en este recorrido de ciudades en los que él va predicando hasta que lo capturan y todo lo demás. Y aquí encontramos otra conexión. Lo mismo pasa con Grenouille. Tenemos un periodo en el que se supone que sí lo vamos siguiendo, pero que en realidad lo vamos conociendo más a través de otros personajes. Posteriormente él se aísla, que yo encuentro también aquí una conexión entre el periodo, digamos, desértico de 40 días de Jesús con los 7 años que pasa Grenouille en el desierto, hasta que regresa y digamos que empiezan a actuar, ¿no? Ya empiezan a tener sus respectivas obras. Y hasta aquí podríamos decir que encuentro estas conexiones o estos paralelos a nivel vivencial. Ya si nos metemos un poquito más en las características del personaje, sabemos que lo vamos acompañando desde un punto de vista interno. Entonces, a la medida que va avanzando en el tiempo, a la medida que va creciendo, nos vamos dando cuenta que es un megalómano, que es un personaje que su aspiración es la perfección y que llegan puntos en los que él prácticamente quisiera reemplazar a Dios. Justamente en esta parte, en este periodo en el que él se aísla en la montaña, explota toda su megalomanía. Si escuchan con detenimiento todo lo que pasa por su cabeza cuando está en la montaña, hay incluso ya no es tanto un proceso de similitud con la vida de Jesús, como el que les estuve tratando de narrar en este punto, sino empieza él a tomar el papel prácticamente de Dios, otra vez pensando que Jesús tiene una dualidad, que es humano, que es la reencarnación, digamos, es la encarnación de Dios en la tierra. Grenouille también empieza a asumir este papel desde el lugar que escoge como refugio, que es esta cueva que cuando la describe a mí me hace como la idea de un nicho, es como si estuviera un santo ahí guardado, y que empieza este proceso de destrucción y creación, que es estos procesos de destrucción y creación, que incluso hace juegos de palabras, hace menciones, contextos que vienen casi copiados de la Biblia, todas estas referencias y vio que estaba bien. Esas son palabras que en la Biblia, en el Génesis, se supone que ocupa Dios cuando está empleando su creación. Hace la creación y cuando termina de hacer su creación se toma un día de descanso, o se toma un periodo de descanso. Eso también es una referencia muy muy clara. Hay otro pedacito en el que dice: tan justa era su cólera que bla 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 bla. Ese también de la cólera justa es muy del Antiguo Testamento y también es como una atribución divina. Entonces, ya con todo esto que les estoy platicando, lo que quiero que capten es que hay un manejo del lenguaje en el que justamente con estas referencias a pasajes bíblicos, a la historia de Jesús, a estas referencias de creación, hay un segundo mensaje, que si se lee la historia desde un punto, si se lee la historia como tal únicamente como este asesino y demás, como lo que les conté que es el argumento plano, nos estamos perdiendo de una parte ahí que está jugando con nosotros el autor. Y esto es lo que justamente se rastrea a través de una metalectura, de estar buscando, de encontrar esta cantidad de símbolos que nos va dejando como piedritas el autor y que tenemos que tratar de rescatar, bueno, ¿cuál es tu tesis? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Y por eso estos dos bloques que les compartí, el bloque 6 y el bloque 7 que les compartí esta semana, se me hacen absolutamente claves. Grenouille actúa por una parte con este paralelo de la vida de Jesús, nos lo plantea ahí como un personaje que tiene que ver justamente con un tema religioso, pero a la vez nos va reforzando todo el tiempo nos está recordando Patrick Süskind que no deja de ser un personaje, y lo llega a mencionar así textual, absolutamente malvado. Entonces es como si renaciera, es como si fuera la versión en Jesús, pero de lo malvado. Y para mí es clave justamente lo que le da toda la claridad en este sentido de lectura que le estoy dando es lo que pasa en el bloque 7. Lo que pasa en el bloque 7 de que por fin descubre la forma de engañar perfectamente a los humanos con la esencia, va
va caminando por la calle engañando a la gente o dándose cuenta de que sí los puede engañar. Nos habla de que incluso engaña a un niño o a una niña, se mezcla con la gente, se mezcla en la boda y después de que se va la gente celebrando la boda, él se mete a la catedral. ¿Se acuerdan cómo se llama la catedral? La catedral se llama Catedral de Saint-Pierre, San Pedro. Otra vez este juego con los nombres en el que si buscamos qué iglesia famosa tiene el nombre de San Pedro en nuestros días, pues es la Basílica de San Pedro, la iglesia más importante de la religión católica. Otra vez este juego. Se mete a esta catedral y ahí tiene su experiencia, una especie de experiencia mística en la que él termina burlándose de Dios, en la que él termina colocándose al nivel de Dios y burlándose de él y riéndose y tratándolo como un Dios engañador. Yo creo que este es el punto en el que ya no deberían quedar dudas para entender que lo que está haciendo es un juego y un cuestionamiento sobre los valores de la iglesia. Que hay una segunda interpretación que tiene que ver con el tema de religión. Estos son algunos de los símbolos que yo he ido encontrando, o más que símbolos, los paralelos. Justamente ahorita les voy a hablar de símbolos para que me refuerzan esta parte de interpretación que le estoy dando yo, y que ustedes podrían ir rastreando más si ya lo empiezan a revisar y a leer desde esta óptica de estar buscando y estar rastreando más claves que deja Susskind para esta interpretación en función de la historia de Jesús, en función de la religión católica o de las religiones cristianas. Otra cosa curiosa que está ahí y que no creo que sea casualidad, otro punto que de repente se puede revisar dentro de cuando se hace una metalectura, es el papel que juegan los números. Yo estuve revisando una parte de la numerología que maneja Patrick Susskind en los textos y me encontré una curiosidad. Digamos que las partes más importantes o más relevantes que pasan en su vida se dan en periodos que incluyen números muy especiales. Por ejemplo, los primeros eventos importantes se van dando de 3 en 3, de cada 3 años. Aquí, por ejemplo, los únicos momentos en que nos menciona o que nos da pistas Patrick Susskind para rastrear la edad de Grenouille es la primera clave, es a los 6 años. A los 6 años es cuando tiene esta experiencia con la madera, es el pasaje de la madera. El siguiente evento importante es a los 9 años cuando ya está con Grimal, con el peletero, y sobrevive al anthrax. Estamos hablando de esto cuando tiene 9 años. Siguiente evento importante es a los 12 años, que es cuando Grimal le concede la libertad. Le concede cierta libertad de poder andar paseando por París. Le regala unas horas al día para que él pueda pasear por París. Después, cuando hace este repaso aromático en la montaña, nos dice que es una de las cosas que él más disfruta recordar. Este primer momento de libertad. Esto es a los 12 años. Después, a los 15 años, es cuando comete el primer asesinato de la chica de la Rue des Marais, y a esos mismos 15 años es cuando él llega a aprender con Baldini. Finalmente, a los 18 años, 3 años después, él deja a Baldini y es cuando se va a la montaña. Si se fijaron, el periodo de tiempo que pasa entre estos sucesos es 3, 3, 3, 3. El primer evento es a los 6, luego a los 9, luego a los 12, luego a los 15 y luego a los 18. Esta separación de 3 años nos habla de que está utilizando el número 3 como un número también simbólico. Y si piensan en función de el pensamiento cristiano, el 3 es un número mágico, porque el 3 representa la Trinidad. Entonces por aquí también puede haber un manejo de símbolos que refuerza esta idea de que tiene que ver el libro con una lectura desde el punto de vista de la religión. Más números. El tiempo que pasa Grenouille en la montaña es de 7 años. Nuevamente nos encontramos con un número muy simbólico para la religión cristiana. En 7 días se creó el universo, hay 7 virtudes, hay 7 pecados capitales, y es un número que está muy ligado a cuestiones divinas.
Entonces, una vez más, encontramos este juego de números. Les compartí un pequeño fragmentito también ahí que habla de los 7777. Hay muchas referencias directas sobre este número 7 a lo largo de los textos. Esto para que se den cuenta que algunos escritores también juegan con la numerología. Hay un cierto manejo de números que también actúan en función de dar un mensaje y que también se tienen o se pueden interpretar. Ya finalmente, para cerrar esta explicación, otro detalle en los que nos podemos fijar al momento de hacer un libro, de leer un libro, es la presencia de ciertos símbolos. Yo aquí encuentro dos símbolos principales. Los símbolos pueden ser colores, pueden ser objetos, pueden ser básicamente estas dos cosas. Aquí lo que yo encuentro como símbolos, los únicos símbolos que estoy rastreando en principio son el color rojo de las dos principales víctimas, el cabello rojo de la chica de la Rue de Marais y después el cabello rojo que tiene la última víctima, Laurie. Que esto también puede hacer una alusión al color rojo de la sangre. Casi siempre el color rojo en literatura hace referencia a la sangre. Y si lo vinculamos otra vez a una lectura cristiana, sabemos que también la sangre de Cristo tiene cierta dosis de misticismo. Otro elemento que está de manera muy recurrente son los narcisos. Y los narcisos también tienen una simbología, o puede tener una simbología muy particular. ¿Por qué? Porque pueden estar haciendo una referencia al mito del Narciso. Si no lo conocen, se los platico rápidamente. Se supone que en la antigua Grecia hubo un personaje, un hombre, que era extremadamente hermoso. Y como sabía de su hermosura, se daba, digamos que el lujo de rechazar a todas las mujeres. Pensaba que ninguna estaba a su altura. Por esta actitud de rechazar a todas las mujeres, llegó un momento en que una diosa se enojó y lo maldijo para que se enamorara de la primera imagen que se encontrara. Lo que pasó fue que la primera imagen que se encontró, o después de que le lanzaron la maldición, él se asomó a un cuerpo de agua y lo que vio en ese cuerpo de agua pues fue su reflejo. Al ver su reflejo quedó inmediatamente enamorado de sí mismo y fue tanto su amor que él no se dio cuenta que se iba acercando para besar su imagen amada, pero este era un cuerpo de agua, entonces terminó yéndose de boca y terminó ahogándose en este río. Esta es la explicación que dan los griegos a la historia de por qué los narcisos, como flor, crecen siempre en las laderas de los ríos. Y en psicología hay incluso una patología que se conoce como narcisismo, que es cuando uno es muy egocéntrico, que prácticamente está enamorado de sí mismo. Esta simbología del narciso tiene que ver mucho con la megalomanía que nos expresa Grenouille. Él todo el tiempo está queriendo ser Dios y queriendo ser mejor que Dios. Siempre se siente superior. Entonces, puede ser que este juego con los narcisos sea un refuerzo de esta megalomanía de Grenouille y de este sentimiento de ser superior. Que si lo conectamos con esta idea de que no tiene aroma y que es un poquito no humano, pues también nos hace como un juego de que él también es una especie de divinidad o algo así, que tiene atributos no humanos y divinos. Voy a dejarlo hasta aquí con la explicación. Dejé todavía algunos fragmentos de textos con los que podríamos pensar que conectan también la historia de Cristo, la historia de Jesús según vienen los evangelios con algunos pasajes del libro. Si quieren ya los comentamos directamente sobre la página. Hasta aquí dejo la explicación. Espero que les haya gustado la forma en que estoy interpretando el libro. Si hay gente aquí que tiene vínculos emocionales con la religión, no se lo tomen personal. A final de cuentas la literatura es un ejercicio y a final de cuentas es un ejercicio del autor, no mío. Yo únicamente como lector estoy haciendo la interpretación. No se están tratando de romper dogmas ni mucho menos. Es únicamente una interpretación literaria. Finalmente les recuerdo que toda la información, todos los textos que estoy compartiendo, la música que estoy compartiendo, no lo hago con fines de lucro, es únicamente con fines de difusión. Me gustaría saber qué piensan de la interpretación, si les hace sentido, si no les hace sentido, si les gustaría
releerlo para ir encontrando claves, si encontraron claves distintas a las que encontré yo, si ustedes tienen otra lectura distinta, estaría muy padre que lo compartieran. Ya únicamente la siguiente semana voy a hacer los últimos 2 bloques que quedan del libro, no contándoles el final. Ya yo creo que en los siguientes bloques mi intervención sería más para... Me gustaría que fuera más en función de lo que opinen acerca de lo que les estoy interpretando hoy. Y ya a partir de 2 semanas, tentativamente empezaríamos con la revisión de Drácula. Para quienes quieran irse adelantando, irlo comprando, quienes no lo tengan. Les agradezco mucho escuchar a quienes sigan aquí. Les recuerdo mi nombre, yo soy Sergio Puga y nos escuchamos la próxima. Buenas noches. Quinta esencia.